Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a esperar un minuto más mientras se conectan más personas a esta sesión. Bueno, pues considerando que tenemos un poco el tiempo medido, vamos a dar inicio a, pues bueno, bienvenidos a la segunda sesión de testimonio dentro de la conferencia Yo estudié en Francia y tú. La temática de esta sesión es la de pues, realizar un programa de maestría en inglés en el área de management. En un instante voy a ceder la palabra a Micael Flores Carrasco, que nos va a compartir su testimonio en una presentación de aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Y después vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas para la que también nos acompaña Idalia Martínez, que es responsable del espacio Campus France Puebla. Pues les recuerdo que para esta sesión de preguntas y respuestas, por favor pongan sus preguntas en pues la sección de Zoom que dice preguntas y respuestas, dice bueno, P y R, o bueno, depende cómo tengan en qué idioma tengan su Zoom, y no por el chat de Zoom. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su presencia y cedo la palabra a Micael para que comience con su presentación. Hola a todos, buenos días. Bueno, como Miri ya mencionó, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, no me voy a presentar así muy detalladamente porque tienen ahí mi descripción en la pantalla. Pero bueno, básicamente, pues bueno, yo también soy mexicano, vengo precisamente también del estado de Puebla. Llevo 5 años exactamente trabajando aquí, bueno, viviendo y trabajando aquí en París. Entonces, hoy los saludo desde aquí. Son las 12:30 de la noche, pero bueno, aquí estamos tratando de estar de compartir un poquito mi testimonio con ustedes. Entonces, bueno, tenemos ahí en la pantalla pues un poquito mi foto y estoy muy contento de poder compartir con ustedes estos minutitos para compartirles mi experiencia trabajando, viviendo y estudiando, sobre todo también aquí en Francia. Entonces, espero pues, que pueda darles alguna información que les sea útil. Pues, mucho gusto y gracias por conectarse a esta sesión también. Vamos a avanzar, Mireya, por favor. A la siguiente slide. Sí, tarda un poco en cambiarse, pero... Ok. En lo que llega el mensajito. Entonces, bueno, básicamente ahí esa es una slide de presentación. Entonces, como les decía, soy de Puebla, ahí están un poquito mis datos. Como decía Mireya, bueno, como decía en la presentación, he tenido diferentes trabajos aquí en Francia, hice toda mi experiencia profesional he estado aquí, hice un máster en management aquí en Francia, que fue seguido de una licenciatura en negocios internacionales en el TEC de Monterrey. Ahí están algunos datos básicos y los idiomas que hablo. No quiero ir en detalle, a lo mejor los dejo preguntarme si tienen alguna otra duda más específica sobre mi carrera o sobre mi experiencia profesional. Sino igual, si me buscan en LinkedIn como Michael Flores, van a poder encontrar toda la información que está ahí. Entonces, si vamos a la siguiente slide, a lo mejor. Me focalicé en compartir con ustedes algunos mensajes claves sobre, bueno, mi experiencia, sobre lo poco, mucho, mejor que sé de cómo se estudia, se vive y se trabaja en Francia, y también tratar de darles un poquito un poquito de detalles sobre cómo son las cosas, cómo está un poquito la onda para poder estudiar, para poder vivir, para poder trabajar aquí. Entonces, quisiera empezar pues, con el principio. Precisamente le comentaba al equipo de Campus France que hace una semanita, el 13, se cumplieron 5 años exactos que vivo en París, que llegué aquí. Para contarles un poquito de cómo estuvo la onda, pues yo estudié en el TEC de Monterrey, estudié en el licenciatura de Negocios Internacionales, que me daba la oportunidad de hacer un doble diploma en alguna universidad extranjera.
hace pues ya casi 6, 7 años, cuando tuve que tomar la elección de en qué universidad estudiar. Yo tenía 3 opciones, me aceptaron en 3 programas. El primero fue en la Universidad de Pforzheim, en Alemania, el segundo fue en la Universidad de Macquarie, en Sydney, y el tercero precisamente fue el que elegí, que fue en la ESCP Business School de París, que es la escuela de negocios más antigua del mundo. Porque, para contarles un poquito de por qué decidí venirme a Francia y no decidí irme, por ejemplo, a Sydney o a Alemania, básicamente fue por el prestigio y la calidad de la educación. La verdad es que, para compartirles un poco, el sistema educativo francés es bastante rico, es bastante complejo, pero es bastante rico. Tiene una gran calidad de enseñanza tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas, que en el caso de las universidades de negocios y las universidades también de ingeniería se llaman Grande École o grandes escuelas. En el caso de la mía es una gran escuela de negocios, y les puse ahí un poquito del screenshot para mostrarles en el ranking de Financial Times. En el año en el que yo me vine, que fue en el 2017, el Master in Management que yo hice era el 5º mejor del mundo, clasificado por este periódico inglés. En el 2021, que es el último ranking que se hizo, es el número 7, pero nunca pasa el top 10. Entonces, básicamente, mi elección se hizo a base pues se hizo a base del ranking, del prestigio y de las oportunidades que yo sabía que podía haber detrás de esta escuela, y sobre todo el diploma que me daba. Y pues bueno, no les voy a mentir también. Obviamente la Universidad de Pforzheim está en Pforzheim, en Alemania, que era un pueblito súper chiquito en el que no hay casi nada más que la universidad. Sydney era un poquito mi sueño frustrado de vivir fuera de México, pero al final de cuentas, obviamente, SCP es la única de las grandes escuelas que está en París, dentro del corazón de París. Está en el 11º distrito de la ciudad. Y pues bueno, venir a vivirme a París pues también era un poquito un sueño mío. Entonces, básicamente, así fue mi elección. La primera, obviamente, la calidad, el prestigio, las oportunidades, y la segunda, pues un poquito también la oportunidad de venir a vivirme a París, que pues también era Europa, el corazón de Europa del Oeste. Y bueno, la segunda parte, pues obviamente hubo otros factores. El hecho de que yo también quería aprender, obviamente, un tercer idioma, que era pues el idioma francés. El hecho de que iba a venir a vivirme a Europa, que me daba una facilidad también de poder viajar, de poder conocer no solamente Francia, sino también otros países del continente europeo. He tenido la oportunidad de 5 años de conocer casi todos los países de la Unión Europea, lo cual ha sido también una oportunidad cultural y profesional increíble. El ranking de la escuela, como les decía, el ecosistema de educación francés es bastante interesante, es bastante complejo, pero es bastante enriquecedor, y hay muy buenas oportunidades que pueden salir de muchos de los programas de las universidades públicas y de las grandes escuelas de Francia. Y el último, o sea, last but not least, también pues el sistema francés, si algún día tienen la oportunidad de venirse para acá, que esperemos que sí, se van a dar cuenta que realmente el ecosistema también para los estudiantes dentro de Francia es bastante bueno. Hay muchas ventajas, no solamente por ser parte de la Unión Europea, sino por ser simplemente estudiantes en una universidad francesa. Ustedes tienen y tendrán a lo mejor exactamente los mismos derechos y los mismos recursos y exactamente las mismas oportunidades que cualquier estudiante francés. Así a ustedes no sean europeos, siempre y cuando ustedes estén inscritos en alguna universidad o en algún programa francés, para tener acceso a todos y cada uno de los recursos que cualquier estudiante europeo puede tener, incluida la seguridad social, incluida acceso a diferentes programas, a diferentes ventajas que tienen en Francia como estudiantes. Entonces, pues bueno, el conjunto de todo esto obviamente hizo que mi elección pues fuera Francia, y es una elección de la que obviamente pues no me arrepiento para nada. Ha sido, creo que, la mejor decisión que he tomado en mi vida, y pues bueno, son 5 años ya viviendo en este gran país que me ha adoptado como mi segunda casa. Entonces, pues bueno, muy contento de haber venido. Para platicarles un poquito más sobre el máster y la parte pues que nos interesa un poquito mejor más hoy, que es la parte en inglés. Yo hice el programa de Master in Management, que es el programa que se reconoce como programa de gran escuela. Entonces, en Francia, cuando haces un máster, puedes tener diferentes tipos de máster. A lo mejor, obviamente, el equipo de Campus Francia les va a dar un poquito más de información sobre eso, pero el mío era un Master in Management, que es considerado como el programa de gran escuela, diferenciado de un programa de Master Spécialisé. Para postular, obviamente, pues
Lo que yo les recomiendo, en mi caso fue un poco particular, yo me vine a través de un convenio con el TEC de Monterrey. Obviamente, si sus escuelas, si ustedes tienen algún programa o una licenciatura allá en México y tienen algún programa de intercambio o algún programa de doble diploma con alguna universidad francesa, pues obviamente mi primer consejo es exploren ese programa, exploren esa oportunidad. Si lo que ustedes tienen es un proyecto de venirse a Francia de manera independiente, es decir, de hacer aquí su maestría, de hacer aquí un programa en el que a lo mejor no tenga ningún sponsorship de alguna otra escuela, ir directamente a las páginas de internet. Ahí les puse a lo mejor unas poquitas páginas y les puse el top de escuelas, de grandes escuelas de Francia. Entonces tenemos desde HEC, que es la número 1, ESSEC, SCT, tenemos hasta Audencia, que es la número 8. Entonces, ahí están todos los, bueno, ahí están algunos de los links. Mi consejo es realmente busquen información. Las páginas de las escuelas están llenas de información y de contactos, entonces también no duden en mandar un email, no duden en también tratar de pedir informes, en a lo mejor tomar el teléfono, hacer una llamada internacional y literalmente buscar ustedes la oportunidad de poder aplicar. La segunda, en cuanto a los aspectos a cuidar, es infórmense mucho en cuanto a realmente cómo es el proceso, en el timing que tienen que seguir, porque obviamente a lo mejor estamos muy acostumbrados en México de que a la cuestión de que el timing no es algo muy importante, pero en otras partes del mundo y sobre todo en Francia es muy importante respetar los tiempos, los horarios y las formas. Entonces, cuando ustedes inician un proceso de admisión dentro de una universidad francesa, es muy importante que sepan cuándo hay que mandar los documentos, qué documentos hay que mandar, cuándo hay que postular, cuándo hay que tener la entrevista, cuándo hay que mandar ciertas cosas. Entonces, ese es mi consejo también más grande. El primero es informarse. El segundo es respetar el timing y los documentos que les pidan. Y el tercero, muy importante, sería tener un backup o una opción de respaldo. Es decir, que obviamente ustedes pueden tener siempre la escuela a la mejor deseada una vez que ya hicieron su búsqueda, una vez que ustedes ya decidieron en qué escuela quieren estudiar. Obviamente el goal siempre va a ser estudiar en esas escuelas, pero si por alguna razón no llegan a tener la beca que querían o no llegan a estar aceptados en esa escuela, siempre es bueno tener una segunda opción, una escuela de respaldo. Y lo bueno es que, como les decía, en Francia hay muchas escuelas, muchas que son muy, muy buenas, tanto públicas como privadas, y creo que ese sería mi consejo en general. Informarse, realmente estar al pendiente de qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo, y siempre tener una opción de respaldo. ¿Ok? A lo mejor en las preguntas y respuestas podemos ahondar un poquito más, pero en general, pues esa es un poquito la experiencia. Para platicarles un poquito más de mi máster, la verdad estoy la mitad en inglés y la mitad en francés. Cuando se trata de universidades públicas y privadas, la mayoría ofrecen grandes programas en inglés y es relativamente fácil encontrar clases y encontrar las versiones de las clases en inglés que necesitamos y que queremos tomar. En mi caso, por ejemplo, toda la parte de marketing en mi escuela estaba dada en los dos idiomas, se podían tomar clases en inglés, se podían tomar clases en francés. Por otro lado, obviamente, la parte de finanzas, que es la especialidad de mi escuela, solo se ve en francés, pero es algo a lo mejor muy particular. En muchas escuelas casi siempre existen los dos idiomas, se manejan totalmente los dos idiomas tanto en clases como en la parte administrativa. Entonces, mi experiencia en general con la SCP fue bastante buena. Obviamente el ambiente es súper internacional, encontramos a gente que también es de súper diferentes backgrounds, que vienen de diferentes países, y pues obviamente el idioma que se ha vuelto universal o de facto pues ha sido el inglés. Entonces la experiencia es muy, muy internacional, muy bilingüe, tanto en su lengua materna como en francés y en inglés. Un poquito de cómo es estudiar en Francia. Obviamente ese es un tema que viene nada más así como para darles una probadita de cómo es estudiar en este país. Obviamente hay un choque cultural muy fuerte porque en México somos una cultura que es muy colectivista, mientras que en Francia tenemos una cultura que es muy individualista. Entonces, no les voy a mentir, puede ser un poquito difícil adaptarse al principio, pero obviamente todo es cosa de mantener el ánimo, de mantener las ganas pues de continuar este proyecto y de venir a estudiar y de venir a aprender y a desaprender aquí en este hermoso país. El sistema educativo es diferente. En México estamos acostumbrados también a un sistema educativo que es bastante de atención al detalle. Hay mucho cuidado por el alumno, mientras que en Francia el sistema educativo es un poquito más robusto. Es decir, que tenemos clases que son un poquito pues, más magistrales, con 100, 150 personas en un auditorio, con un solo profesor. No tenemos la típica clase en México de 20 personitas con un profesor y dudas y sabemos y acompañarnos.
es diferente, hay mucha más responsabilidad en cuanto al papel que tiene el alumno en su éxito personal, algo que personalmente yo encuentro bastante bueno y bastante educativo. Creo que es algo de lo que más me ha ayudado en la vida, a lo mejor desarrollar más mi sentido de la responsabilidad en cuanto a mi carrera y en cuanto a mi éxito personal. Y es algo que está muy adentrado, o sea, es algo que está muy presente dentro de la cultura educativa francesa. Entonces, también puede ser un poquito difícil, pero también al mismo tiempo es un reto, y es un reto que seguramente los va a forzar pues a superarse también a ustedes mismos. Y como les mencionaba, pues obviamente el sistema educativo es bastante internacional, hay bastantes alumnos de todas partes y es una experiencia increíble. El sistema educativo y el ambiente de estudiante en Francia es toda una experiencia y no es lo mismo vivir en Francia como estudiante que vivir en Francia como turista o vivir en Francia como residente. Siguiente, porfa. Y para comentarles un poquito sobre la iniciación profesional, ya el último temita. Básicamente, una vez que ustedes ya tienen una maestría en Francia aquí, es relativamente fácil y relativamente difícil encontrar a lo mejor también un trabajo. ¿Por qué digo relativamente fácil y relativamente difícil? Se los digo porque una vez que ustedes ya tienen una maestría aquí, es relativamente fácil que ustedes tengan una entrevista o acceso a una entrevista en alguna empresa. Sobre todo en empresas grandes también. En París hay todo un universo de empresas francesas e internacionales que están basadas en París. Muchas de ellas tienen headquarters aquí en las oficinas parisinas y es muy fácil que ustedes con una maestría y un diploma francés tengan acceso fácilmente a una entrevista. Ahora, obviamente el mercado laboral es bastante reñido, igual que en México, e igual, sobre todo siendo París una capital de Francia, una capital europea también, porque al mismo tiempo, cuando ustedes aplican para una posición aquí en Francia, pues están compitiendo no solamente con estudiantes franceses, sino con estudiantes españoles, con estudiantes alemanes, con estudiantes húngaros, con estudiantes griegos, que forman también parte de la Unión Europea. Entonces, para darles un poquito de contexto de lo que hay en el slide, cuando eres estudiante y tienes un titre de séjour o un permiso de residencia de estudiante, tienes diferentes opciones para poder trabajar. Lo bueno de poder estudiar en Francia es que también tienes las opciones de poder trabajar cuando eres estudiante. Puedes tener la opción de hacer un stage, que son básicamente prácticas profesionales. Puedes tener la opción de tener una formación en la alternance o alternancia. También yo creo que el equipo de Campus France les puede dar más información sobre eso. O pueden tener pequeños trabajos también cuando eres estudiante, como asistente en algún supermercado, trabajar en algún trabajito que te lleve algunas horas a la semana. Entonces es posible y te puede ayudar a lo mejor a solventar algunos de tus gastos mientras estás viviendo aquí en Francia. Una vez que ya terminaste tus estudios, hay varias opciones también. Es relativamente fácil poder conseguir un trabajo directamente en ese sentido, o una de las grandes ventajas que puedes tener cuando tienes una maestría aquí en Francia es solicitar un permiso de residencia especial que te permite quedarte hasta un año en Francia sin estudios, sin estar en alguna escuela, sin motivo que te obliga a quedarte en Francia, simplemente con el hecho de decir que estás buscando trabajo y que quieres quedarte en Francia y que quieres buscar un trabajo en Francia, puedes aplicar para esta visa especial y durante un año puedes tener la opción de encontrar trabajo. Y al final, pues obviamente, tener el nuevo titre de séjour o el nuevo permiso de residencia de salarié o de trabajador. Y creo que esto no quiero extenderme todo. Muy bien. Entonces, perdón, ha sido mucha información. Yo sé que a lo mejor hubo muchos detalles. No quiero ir también con tanto detalle en todas las cosas, pero bueno, si tienen preguntas, si tienen dudas, con todo gusto aquí estoy. Pues bueno, muchas gracias, Micael, por tu presentación. La verdad es que sí, fue muy interesante, muy útil. Entonces, aquí tenemos, por el momento tenemos 3 preguntas. No nos queda tanto tiempo, entonces yo creo que pues con estas 3, o sea, bueno, ahí vemos bueno, cómo van con las preguntas. Entonces, Laura Zurita pregunta, ¿cuáles son los puntos más importantes para elegir una u otra institución? Creo que, pues bueno, cuando estabas hablando de por qué elegiste, pues la institución donde hiciste tu maestría. Yo creo que lo primero que te tienes que fijar, dependiendo de qué es lo que tú quieres tener. Por ejemplo, si eres una persona que realmente tú dices, bueno, lo que yo quiero venir es aprender y aprender de los mejores y ser realmente, no sé, voy a decir un ejemplo. Si tú quieres estudiar ingeniería química
y dices, ah, yo quiero ser ingeniería química, o yo quiero ser profesor de Derecho en Francia, o quiero ser profesor de negocios en Francia. Yo creo que a lo mejor lo que vas a buscar es la universidad que tenga los mejores profesores en Derecho, o en negocios, o en ingeniería química, tal vez. Pero si lo que tú quieres es a lo mejor venirte a la mejor escuela de negocios y hacer tu máster en inglés y quedarte aquí, yo lo que buscaría más son los rankings. Y todas las escuelas francesas están rankeadas y es relativamente fácil encontrar los rankings, las acreditaciones y las diferentes opciones que tienes dentro de esos rankings para poder determinar cuál es la mejor escuela que te conviene en función de lo que tú quieres hacer como proyecto profesional en Francia. Ok, pues, entonces otra pregunta sobre encontrar trabajo. Digo, dijiste que es pues, relativamente fácil y relativamente difícil, pero el tema de ser extranjeros, o sea, ¿dificulta el hecho de encontrar trabajo o no? No, en ese sentido no. Lo que te puede dificultar el trabajo es, y no te voy a mentir, el idioma. Realmente aquí algo que he sentido muchísimo y que jamás, bueno, algo que nunca he sentido en Francia es que yo por ser extranjero tenga menos oportunidades que algún estudiante francés o que alguna persona europea. Yo creo que siempre he tenido acceso a las mismas oportunidades, nunca me he sentido discriminado en ese sentido. Sin embargo, algo que sí ayuda, y no por discriminación, sino por facilidad y también desarrollo profesional, es manejar el idioma, al menos manejarlo un poquito, conocer un poquito de cómo se manejan el idioma francés, cómo es realmente la cultura francesa. Entonces, una facilidad de adaptación o una habilidad de adaptarte también a esto, creo que es también un elemento clave. Y justo sobre esto del idioma hay otra pregunta, que sobre si te pidieron cierto nivel, o sea, considerando que tu maestría fue en inglés también, ¿te pidieron algún nivel de francés? En mi caso sí, pero porque el programa era relativamente selectivo. O sea, en mi caso es bastante especial porque el programa era bastante selectivo. Yo tenía que presentar un B1 de francés en ese entonces, pero hay muchas universidades que, y creo que la mayoría no te piden ningún nivel de francés, a menos que tu maestría realmente no se ofrezca en inglés o no tengas ningún curso en inglés y que realmente necesites el idioma para vivirlo. Y para una maestría con un B1-ish, con un B2, la armas. Ok. Aquí hay otra pregunta que creo que Idalia igual la podría contestar, la de si la formación en alternance puede ser en universidad pública o solo privada. Bueno, pues puede ser en cualquiera de los dos. Para programas en inglés, evidentemente en universidades públicas, pues es un poquito más limitada la oferta, pero es posible. De hecho, si ustedes checan el sitio de los programas, en los sitios de las universidades públicas, hay algunas que dicen que pues la formación puede ser en aprendizaje. Entonces, sí se puede en ambos sistemas. Y muchas gracias, Idalia. Bueno, aquí tenemos otra pregunta bueno, comentaste, ¿no, Miguel, sobre el permiso de un año? Digo, sobre tu experiencia, tal vez Idalia nos puede decir algo también sobre eso, que si también se puede establecer un negocio propio, o sea, o solo se tiene que buscar trabajo. Sí, no, sí, yo solamente hablé de esto porque precisamente es como el paso, casi siempre es lo que hacemos, bueno, la mayoría de la gente que yo conozco aquí es casi todo lo que hicimos, todos pasamos por este famoso permiso especial de un año para poder buscar trabajo porque no encuentras trabajo el día que se te acaba la visa, o sea, realmente toma un poco de tiempo. Entonces, todos casi pasamos por ese trabajo, pero no es la única opción. Hay otras opciones. Hay precisamente una visa que se llama un estado que se llama autoentrepreneur, que es básicamente para poder tú tener una actividad profesional, digamos, de tu, o sea, tu propio negocio, o sea, así sea dar clases, vender pastelitos, ser artista, o sea, puedes tener eso y hay otras opciones de visa que a lo mejor no toqué en este punto, pero todo es cuestión de igual, de buscar información, de preguntar, de acercarse a Campus France, de acercarse a los alumni, entonces realmente todo es cuestión de buscar la información, pero hay muchas opciones, no es la única. Ok, y bueno, ya no nos queda tanto tiempo, entonces yo creo que, bueno, vamos a agarrar una o dos preguntas más. Aquí hay unas que, bueno, hay varios que preguntan sobre las becas, sobre el financiamiento. Entonces, ¿tú tuviste algún financiamiento para estudiar tu maestría o qué tan fácil es conseguir becas en las maestrías como la tuya? Se me fue ese punto a hablar de ello. Yo sí lo conseguí, la verdad es que yo tuve mucha suerte de irme con la beca IFEL, que es una beca de excelencia que te da precisamente un apoyo económico todos los meses, es una beca bastante buena, le recomiendo a todo el mundo que busque la información y que aplique. El proceso es bastante específico, entonces hay que poner mucha atención, pero hay muchísimas opciones realmente. Para poder financiar tus estudios en Francia existen diferentes opciones de becas. Obviamente en el sitio de Campus France hay mucha información sobre realmente cuáles son los apoyos económicos. Y si no,
hay diferentes también opciones en Francia, desde pedir un préstamo estudiantil hasta financiar tus estudios en alternos, hasta financiar tus estudios de otra manera trabajando a medio tiempo. La verdad es que conseguir beca es relativamente un challenge, pero es posible. Y sacar adelante el proyecto en la parte económica es posible si también igual nos informamos, buscamos información y si tratamos de sacar adelante este proyecto de la mejor manera que se pueda. Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces digo, sí quedaron un par de preguntas más, pero bueno, como pueden ver en el chat, si tienen más dudas pueden contactar a Micael directamente. Recuerden que él es parte de la red de embajadores de la red Francia Alumni México, que justamente están para apoyarles con ese tipo de temas, para compartirles su experiencia de estudios en Francia y apoyarlos a ustedes en sus proyectos de estudios también en Francia. Pues les agradecemos muchísimo su asistencia y pues no olviden estar al pendiente de nuestras redes sociales en las que iremos poniendo pues más eventos de este estilo para que ustedes puedan pues ir programando su proyecto de estudios en Francia. Muchas gracias, Micael, por tu asistencia. Gracias, Idalia. Gracias a todos por venir y pues bueno, vamos a salir para pasar a la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego.